Un cordial saludo, mi nombre es Sergio Andrés Rodríguez Esguerra, hago parte del grupo colaborativo número 13 del curso de Sistemas de Información de la especialización en Gestión de Proyectos de la Universidad Nacional Abierta a Distancia y estoy desarrollando este video como parte precisamente de la sustentación de digamos, del primer trabajo colaborativo del curso eh, que busca, digamos que el acercamiento y el entendimiento base de lo que son los sistemas de información y su impacto dentro de las organizaciones y el modelamiento de los requerimientos que cada uno de estos sistemas, entendiendo o comprendiendo los alcances de cada uno, tienen para tanto su implementación como para su uso dentro de las organizaciones. Esta presentación está organizada en tres momentos. El primer momento es el entendimiento de qué estamos buscando, cuáles son los objetivos que nos hemos trazado con esta actividad. En la segunda parte vamos a validar de manera específica qué es un sistema de información y de manera específica qué es un sistema de información, un ERP. Y en la última parte del video vamos a validar cuál es el caso de estudio que estoy desarrollando y que pretendo explicar con esta presentación, con este video. Ok, entonces, en primera instancia y como objetivo general, la idea es que a través de esta presentación y con el desarrollo de la actividad, por supuesto, pues se logre desarrollar la capacidad de analizar cuál es el impacto de los diferentes sistemas de información y de gestión eh, en una organización, ¿cierto? Y cómo lo trasladamos al ámbito de los proyectos, de su gestión y seguimiento dentro de las organizaciones. Y ya de manera específica, pues o me he trazado tres objetivos que corresponden básicamente a la descripción o al entendimiento y la descripción de manera metodológica de lo que es un sistema de información, un ERP, y de manera específica para lo que corresponde al proceso de ventas de compras, perdón, dentro de una organización. El segundo objetivo específico hace referencia y busca reconocer cuáles son las áreas y los actores que se integran al sistema de compras, cuál es la función que cada uno de estos cumple dentro de este proceso, dentro de este plan, y cómo esas funciones y esas actividades digamos, que están inmersas dentro del mismo proceso de compras se llegan a modelar en el ERP de la organización para obviamente, digamos que traer hacia ese proceso de compras mmm, todas las bondades que tiene la implementación de un sistema de información como lo es una ERP dentro de una organización. Por último, desde luego, reconocer cuáles son las fortalezas de este tipo de sistemas de información y cuáles son las oportunidades de mejora que ofrece para las organizaciones la implementación de este tipo de soluciones y de manera, como mencionaba, de manera específica dentro de lo que va a ser el plan de compras dentro de una organización que más adelante vamos a ver de manera específica y detallada cuáles son las características eh, y los requerimientos de acuerdo al caso de estudio que se ha definido para esta guía, para esta base. Ok, entonces, iniciando y para que todos estemos dentro del mismo contexto, voy a definir rápidamente qué es un ERP. Un ERP es llamado así básicamente por las siglas de la expresión de Enterprise Resource Planning, o sea, es una herramienta de planeación de los recursos dentro de una organización que si bien nace a partir de la necesidad de las organizaciones productivas o industriales, mejor, de tener un mejor control de sus materias primas, de las máquinas digamos que de las instalaciones que se involucraban dentro del proceso de manufactura o de fabricación, eh, fue escalando, digamos que hacia los niveles gerenciales, en los cuales vieron una utilidad muy importante de estos tipos de estos sistemas de información, a la vez que les proveía data o les proveía mucha información para tomar diferentes
decisiones sobre el planeamiento de las organizaciones. Digamos que de manera literal, y lo que encuentra uno en los recursos bibliográficos, en la literatura, en la web, eh, se dice que los sistemas de los ERP son los sistemas de planificación de recursos de las organizaciones. eh, Son sistemas de información, por supuesto, gerenciales que integran y manejan muchos de los negocios asociados a las operaciones de producción y a los aspectos de distribución de una compañía. Y estos, digamos que en el proceso del entendimiento de lo que es un ERP, vamos a ver que si bien, y como se dice acá, la razón de ser o su esencia nace precisamente de los procesos productivos, el ERP ha trascendido ya a los procesos gerenciales y decisivos de las organizaciones. Eh, ¿Qué podemos, bueno, cómo se compone un ERP? Partiendo de esta explicación. Hay que entender que el ERP es ya un sistema de información que se basa en una tecnología y en una infraestructura que corre sobre esa tecnología. Me explico. Un sistema de información tecnológico no es solamente el modelo que se debe seguir para digamos que para llegar a la consecución de cierto objetivo o que describe cierto proceso, sino que está apalancado en una base tecnológica. Y sobre esa base tecnológica, que son básicamente servidores, recursos, lo que se hace es montar una capa de aplicación y una capa de presentación que permite que primero se definan unos procesos de fácil entendimiento hacia los usuarios finales y segundo se centralice la información de la organización. Una de las razones básicas por las cuales los sistemas, los ERP han sido exitosos es dado o están o se da gracias a que los sistemas de información o a los ERP lo que han hecho es consolidar y centralizar la información de muchos procesos de la organización dentro de un mismo sistema de información. ¿A qué me refiero con esto? Y es que en organizaciones, en compañías de hace ya algunos años, cada una de las áreas de la organización tenía sus propios sistemas de información. Entonces era muy común ver cómo ventas tenía sus CRMs y ahí gestionaba cuáles eran sus clientes, cuáles eran las campañas que dirigía hacia sus clientes, cómo iba a ser el patrocinio y cómo era el avance de esos clientes, de esas campañas y las métricas pues que definían qué tan exitosa o no fueron las campañas que se realizaban a nivel comercial, ¿cierto? Y eso se manejaba en un sistema específico, en un CRM. Otra área de la organización, si se dedicaba, por ejemplo, no sé, producción industrial de algún producto, pues tenía un sistema de información que le permitía gestionar, por ejemplo, los insumos que requería para la producción de este producto. Y ahí tenía entonces unas tablas de inventarios, tenía unas planeaciones de compras, tenía unos, digamos que módulos o secciones donde ya tenía unas preformas realizadas, tanto para la solicitud de nuevos pedidos como para la definición o la selección, por ejemplo, de nuevos proveedores de estas materias primas. Y por otro lado, teníamos entonces temas como recursos humanos, que tenía su propio sistema de información, donde lo que hacía era gestionar unas hojas de vida, definir unos procesos de estructuras o de carrera interna dentro de la organización y de acuerdo a eso también y a la preparación de su gente, pues cuáles eran los métodos y las escalas de compensación. Y todos estos sistemas estaban, digamos que, trabajando de manera aislada con algunos puntos en común. ¿Cierto? Entonces la persona de producción necesitaba saber cómo estaba el sistema de información de recursos humanos para poder saber que como en diciembre la venta se multiplica, entonces va a requerir mucha más gente o mano de obra que le pueda ayudar en el proceso de, eh, de producción, ¿cierto? Lo que viene a hacer el ERP es a unir todos estos sistemas de información o a, digamos que, reemplazar todos estos sistemas de información por un único sistema de información donde toda la data está centralizada en una única base de datos, de tal manera que
y pues obviamente correlacionada con índices, claves y demás que permiten generar no solamente los procesos o mantener los procesos que normalmente se vienen dando dentro de las compañías, sino que además permiten agilizar la toma de decisiones en la medida que toda la información se encuentra en un mismo punto. Entonces, si volvemos al caso de necesito multiplicar, no sé, en 2 veces mi capacidad productiva, entonces seguramente voy a necesitar multiplicar la mano de obra, pero también debo entender que hay una cantidad de máquinas específicas o una capacidad instalada específica dentro de mi planta que no me permitiría tener el doble de personal en un mismo momento. Toda esta información confluye en el ERP y a partir del ERP y de las capacidades de generar reportes, en algunos casos incluso de predecir algunos comportamientos, le permiten a las organizaciones tomar acciones sobre los indicadores o sobre los números o sobre los datos que el ERP maneja. Eso es básicamente lo que es el ERP. Ahora, por supuesto, el ERP responde a digamos que a una infraestructura o a una arquitectura. Entonces, ¿cuál es la arquitectura del ERP? Ya hablamos que en el ERP confluyen todos los puntos asociados hacia digamos que la operación de la organización. Entre menos islas se tengan dentro de la organización y más estén y eh, más de las áreas de las organizaciones se encuentren centralicen su información en un mismo punto, pues más sencillo va a ser tanto la generación, como tanto la gestión de la información, como la generación de los reportes, como la toma de decisiones a partir de esta información. Entonces, básicamente el ERP se constituye en ese core, no de negocio, ¿cierto? Porque digamos que si a lo que me dedico es a construir microchip, pues mi core de negocio seguramente serán esas fórmulas bajo las cuales creo esos microchips o esas patentes con las cuales los fabrico o el mismo proceso de fabricación, ¿cierto? Que ese es el core de negocio de la empresa, o si lo que hago jabones es cómo hago el jabón, cuál es la fórmula del jabón, pero sí es digamos que el core de manejo o de operación de la organización. ¿Cierto? Es el punto donde confluyen digamos que tanto aspectos operativos, recursos humanos, legales, incluso dentro de una organización, y a través de pues se facilita no solamente la gestión de algunos procesos como la facturación, el llevar una contabilidad, etcétera, sino también, y de manera muy especial, la toma de decisiones a partir de los reportes que puedan ser generados a través del ERP. ¿Listo? Entonces, entendiendo qué es ese ERP, vamos a ver primero cuál es la arquitectura a nivel de infraestructura tecnológica que se requiere y posteriormente vamos a ver cuál es la arquitectura desde el punto funcional en las organizaciones de lo que es un ERP. Entonces, un ERP, digamos que tiene una arquitectura base típica de lo que es una aplicación eh, de sistemas, un sistema de información basado en plataformas tecnológicas. Lo primero que va a tener es una capa de presentación. En esa capa de presentación lo que vamos a proveer básicamente es una interfaz de uso para el usuario final, valga la redundancia, es una interfaz en la cual yo como usuario final voy a poder generar o iniciar todos los procesos asociados o que están modelados dentro del ERP. Va a haber una segunda capa, que ya es cuando bajamos a la parte de la aplicación, una capa donde se hace todo el proceso lógico de lo que es el proceso, ¿cierto? Ya vamos a ver más adelante cuál es el proceso de manera específica para el plan de compras y cómo se modela ese proceso para poderlo llevar a esta capa de aplicación. Aquí, en este punto, es donde digamos que se hace la traducción de mi proceso y lo implemento sobre el sistema para que él sea capaz de interpretar los requerimientos que en la capa de presentación están realizando mis usuarios finales. Y por último, tiene una capa de base de datos que lo que hace es centralizar la información. Entonces, eh, así como teníamos diferentes modelos de operación y diferentes sistemas en cada una de las áreas, lo que va a hacer la base de datos es centralizar esa información en una única o varias bases de datos
pero que responden a la misma capa de aplicación, de tal manera que cuando se haga una solicitud desde la capa de presentación o desde los usuarios finales, pues tenga una forma de recuperar esa información a través de la aplicación, bien sea como una consulta o modificar incluso, si lo que estoy colocando aquí es, por ejemplo, una orden de compra, entonces ir a cambiar el estado de cierto material que deba salir de la organización. Y eso lo facilita o lo permite el hecho de tener la información centralizada. ¿Por qué? Porque cuando hago una solicitud de compra, entonces seguramente por aquí va a haber un proceso que haga una validación de un inventario, mientras que si fueran sistemas aislados, entonces yo tendría una solicitud de compra que entraría a un proceso independiente sin tener que ver o sin tener que o sin la posibilidad de interactuar de manera eficiente con el inventario, y puede ser que mi equipo de compras sí, el área encargada de las compras esté realizando compras sobredimensionadas sin tener en cuenta un inventario o un stock actualizado en tiempo real. Eso es lo que valida y lo que facilita básicamente la infraestructura, el hecho de tener centralizada la información. Y es la información de toda índole, ¿no? Ya hablábamos de incluso la información de recursos humanos ya se gestiona y centraliza dentro del mismo ERP, porque no solamente es la capacidad que puedan tener o que se requiera de producción en algún momento, sino también los costos, por ejemplo, asociados a esa misma operación, a esa misma producción, que se van a ver reflejados, por supuesto, en los estados de cuenta, eh, en los estados eh, de cuenta, básicamente, de una compañía. ¿Okay? Esta es la arquitectura tecnológica, ¿cierto? Hablamos de la arquitectura tecnológica. Ahora, a nivel de la arquitectura funcional de lo que es un ERP, tenemos esto, básicamente. Un ERP tiene esa capa de presentación, y en esa capa de presentación o de administración o de acceso, bueno, como se quiera llamar, vamos a tener digamos que una segunda capa a nivel de aplicación que ya va a estar destinada de manera específica a ciertos procesos de la organización. Y esos procesos de la organización, en la mayoría de los ERP son llamados módulos, y en estos módulos lo que se hace es que cada uno de ellos se especializa en un proceso específico. ¿Listo? En la medida que se generan esos procesos o en la medida que las empresas ya los tienen definidos, pues pueden ir agregando módulos a su ERP. ¿Sí? Ahora bien, hay que validar también el tipo o el modelo de licenciamiento de estas herramientas. Entonces ya tenemos hoy con el boom de las aplicaciones serverless y con el boom de las aplicaciones cloud computing y demás, pues se tienen aplicaciones o ERPs que funcionan en este modelo de cloud computing que es por demanda y por licencias. Hay otros tipos de ERPs que son destinados o son montados en la misma infraestructura y en el mismo lugar donde se opera, donde opera la empresa. Entonces, y dependiendo de esos modelos, tanto de funcionamiento, ¿cierto? Si es en una nube privada o fuera de la organización, incluso fuera del país, o si es en la misma data center o en la infraestructura del cliente, pues de acuerdo a ese modelo también se tienen diferentes modelos de licenciamiento de operación, normalmente por usuarios y dependiendo de la cantidad de módulos que se habiliten en cada uno de estos en el ERP que hayamos seleccionado. ¿Okay? La segunda capa, la tercera capa, perdón, que encontramos aquí es todo el tema que está relacionado con contabilidad general y controles de costos. Y es un proceso transversal porque los costos están asociados a toda la operación de cualquier organización, ¿cierto? Así no tenga ánimo de lucro. Hablemos, por ejemplo, de un ministerio. La intención de un ministerio de la República no es generar utilidades, ¿cierto? Pero sí necesita, por ejemplo, hacer un control de costos, sí necesita llevar una contabilidad, sí necesita llevar de alguna manera un control de activos, ¿cierto? Y esto, digamos que hace que los sistemas ERP sean transversales a todos los tipos de organización que podamos conocer. Ahora bien, ¿para qué montar esas capas y digamos que esos módulos?
para simplificar tanto el accionar, los procesos de solicitud, los procesos de compra, los procesos de inventario, la gestión de las ventas, etcétera, como para tener indicadores en tiempo real lo más aproximados a la verdad y a la realidad de las compañías, para que finalmente con estos insumos y con esta información se puedan tomar decisiones eh, gerenciales sobre la misma operación o sobre el manejo de de la organización, de la empresa o de la organización en la cual se ha implementado el EDP. Entonces, este es, el que ven ahí, la arquitectura funcional de un ERP. ¿Okay? Ahora vamos a ver cuál es el caso de estudio. Lo que dice la guía es, bueno, hay varios casos de estudio y entre ellos cada uno de los miembros del grupo debía seleccionar uno. En el caso que yo seleccioné, lo que se requiere es diseñar un ERP para estructurar el plan de compras de una organización, ¿cierto? Eh, Particularidades de la organización es, hay que entender que la organización se dedica a generar o a producir mercancías o productos que van a ser exportados hacia Corea del Sur, y esto lo que nos da es unos lineamientos de seguramente el tipo de materiales que permiten o no o ser comercializados dentro de este país, los requerimientos legales para que ingresen estos materiales a Corea del Sur. Eh, bueno, digamos que todas las consideraciones, tanto técnicas como jurídicas, de los procesos de exportación hacia este país. Sabiendo esto, digamos que en los temas legales, si bien son fundamentales para el proceso, para todo, para el proceso de producción como de venta hacia Corea del Sur, en lo que respecta al proceso de compras, pues vamos a suponer que estos aspectos ya están solventados y nos vamos a, digamos que a dedicar o vamos a focalizar en la definición de ese proceso, de ese modelo de operación, de lo que va a ser el plan de compras, para poderlo posteriormente llevar hacia el ERP de la compañía. Entonces, teniendo como base este caso de estudio, de lo que necesitamos hacer es básicamente diseñar una estructura para el plan de compras de la organización. Vamos a ver el primer aspecto que hace relación hacia los actores que componen este plan. Entonces, en la primera parte, pues es entender qué es lo que nos están, qué es lo que, cuál es el caso o el problema que vamos a solucionar. En este caso es diseñar un ERP para la estructura de plan de compras de una organización matricial que requiere desarrollar un proyecto productivo para la exportación hacia Corea del Sur. La solicitud es, pues digamos que es clara, lo que se requiere básicamente es diseñar ese plan de compras óptimo para que la organización sea productiva y pueda exportar sus productos hacia el destino que se ha definido. ¿Cuál es la solución? Entonces, necesitamos encontrar un plan de compras que en primera instancia disminuya los tiempos de suministro de insumos de materiales, ¿cierto? O sea, que agilice los procesos de producción, que disminuya los costos de adquisición, ¿cierto? Todos los modelos de operación dentro de las organizaciones con ánimo de lucro lo que buscan es ser mucho más productivos, con menor inversión en lo posible, o sea, que su eficiencia sea mucho mayor. Y una de esas, digamos que, eficiencias que se pueden hacer dentro de las organizaciones es precisamente la disminución de los costos de adquisición y la disminución de los costos de producción. Eh, eh, Eso puede redundar en que en un mayor margen para la organización o en una eh, en un mayor margen para la organización o en una mayor competitividad en precio para la empresa. Este modelo o este plan de compras también debe garantizar la calidad de los insumos, o sea, dentro del proceso debe contemplarse un ítem que sea la consideración de esa calidad y la evaluación de esa calidad de lo que se ha comprado, porque pues eso va a redundar también en la calidad final del producto que estamos vendiendo y en este caso estamos exportando hacia Corea del Sur. La solución también debe optimizar la gestión de inventarios, o sea, debe permitir
una interacción muy ágil y eficiente con los inventarios para saber si realmente se requiere de hacer o no las compras que se están solicitando. La solución debe facilitar la planeación de la producción, ¿sí? Es entender a 5, 10 meses qué voy a necesitar y es de esa proyección y en ese entendimiento de la proyección de la producción, pues poder prever cuáles son los costos y los requerimientos asociados hacia esa producción. Bien sea basados en datos históricos que también están consolidados dentro del ERP, y que sean proyectados a partir de las metas que se haya fijado la organización en temas de producción, ventas y crecimiento. Que optimice la carga tributaria es el entendimiento, por supuesto, de cómo hacer una mejor compra, si es mejor comprarlo en el exterior y pagar allá un IVA o los aranceles que están, o si es mejor colocarlo acá a través de un proceso de importación en una zona franca que me ayude a disminuir los costos tributarios de la compra de esas mercancías, etcétera. Y por último, por supuesto, el tema de optimizar la gestión de los proveedores. El ERP o el modelo o el plan de compras debe incluir también una parte donde, digamos que si bien hay unos requerimientos, como por ejemplo las 3 cotizaciones base, pues tener un proceso donde esas 3 cotizaciones se generen de una manera eficiente y se generen de una manera ágil dentro de la organización. Por último, pues entendiendo los requerimientos, entendiendo cuál es la solicitud o qué es lo que se solicita, pues vamos a ver los requerimientos para lograr, digamos que llegar a esta solución. Entonces, lo primero que necesitamos identificar es cuáles son las entradas y salidas de ese plan, ¿cierto? ¿Qué dispara el plan y en qué momento se cierra? ¿Sí? Y bajo qué criterios se cierra. Identificar, por supuesto, cuáles son los actores de este plan, quiénes son los solicitantes, quiénes son los evaluadores y quiénes son los decisores al momento de realizar las compras. Identificar las áreas involucradas, ¿cierto? ¿Qué tipo de compras se realizan dentro de la organización? Si son compras muy especializadas o si son compras muy generales que no requieren un personal muy especializado para su evaluación eh, y para su realización. Por supuesto, identificar las fases del plan, cuáles son cada uno de los procesos y cuáles son los caminos que toman este proceso de compra, perdón. Determinar las necesidades de los solicitantes, o sea, tener muy claro cuál es el objetivo final de poder optimizar este proceso y este plan de compra. Mantener desde luego un control del sistema del inventario de los presupuestos, entendiendo también y definiendo cuáles son las fuentes de financiamiento de estas compras, ¿sí? O sea, que todo modelo o que toda compra tenga digamos que un sustento económico para hacerse y sobre todo más allá de la necesidad, pues un real retorno de esa inversión en compra que se está realizando en ese momento. Y desde luego, pues que contemple todo lo que hace parte de la logística de las entregas, las disposiciones de las compras y demás, que involucra ya digamos que a los procesos asociados a las áreas de almacenamiento o de control de inventario. ¿Listo? Entonces, este es el caso de uso, este es el entendimiento de qué es lo que nos están solicitando, cuáles son los requerimientos y cuál es la solución a la cual esperamos llegar y cuáles son los requerimientos para poder llegar a esa solución. Y a continuación, lo que se valida en este slide es básicamente cuáles son los actores que intervienen en el proceso. Entonces, están las áreas, tanto de finanzas como clientes, suministros, contabilidad dentro de finanzas, están las áreas productivas, por supuesto, aquí falta la otra parte de la tabla, donde digamos que en el modelo de compras casi que todas las áreas están involucradas con el proceso, porque todas las áreas generan requerimientos de compra, ¿cierto? Desde insumos de, no sé, cafetería y demás, hasta los insumos especializados que están enfocados en el proceso productivo. ¿Sí? O en el proceso industrial de producción de materia o de productos.
Listo. Identificadas estas áreas, lo que vamos a hacer es realmente quiénes intervienen dentro del proceso específico de compra. ¿Ok? Entonces tenemos, por ejemplo, áreas de marketing. Por supuesto que las áreas de marketing están involucradas en el proceso, digamos que hacen parte de los actores. ¿Por qué? Porque ellos hacen solicitudes de compra. Los resultados de los procesos de marketing van a definir también las capacidades o los requerimientos de producción que se tengan dentro de la compañía, ¿cierto? Entonces, en la medida que el marketing de la organización sea mucho más efectivo, pues vamos a tener muchos más pedidos que despachar y eso va a implicar que vamos a necesitar tener una mayor capacidad de producción. Entonces, desde luego, digamos que todos los puntos o todas las áreas de las organizaciones están involucradas en el proceso, pero lo que vamos a hacer a continuación es identificar cuáles están, digamos que, relacionadas directamente en el proceso o en el plan de compra. Entonces, finalmente, después de ese análisis y este proceso, a lo que hemos llegado o a lo que he llegado es a este proceso de compra. ¿Listo? Donde vamos a tener unas áreas específicas que son usuarios. Ya hablábamos que todas las áreas son compradoras dentro de una organización y en una organización en el modelo que estamos planteando donde la pretensión es o lo que se hace es exportar hacia Corea del Sur, seguramente pasa exactamente lo mismo. Entonces aquí no lo cerramos a no se cierra a un área específica, sino que vamos a colocar los usuarios y a partir de los usuarios vamos a disparar nuestro proceso, ¿cierto? El proceso nace con una solicitud de materiales y o servicios. Esa solicitud de materiales o servicios, digamos que al ser un proceso productivo, va a requerir una validación. Primero, eh, digamos que una validación de si se aprueba o no la solicitud de compra. Entonces habrá alguien dentro de la cadena de mando, dentro de la jerarquía de la organización, que esté por encima de la persona que hizo la solicitud y ese alguien va a hacer la aprobación de si o no aprueba la compra que se está solicitando. Si sí se aprueba la compra, bueno, vámonos por el no. Si no se aprueba la compra, entonces puede tener varias razones, entre ellas que ya exista el material dentro de la organización. Entonces, eh, se pregunta si se aprueba la solicitud de compra para el traspaso, ¿cierto? Se valida dentro del inventario. Y si no se aprueba, se rechaza la solicitud, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que se hizo aquí? Básicamente se validó el inventario, se encontró que hay un material, por eso no se aprobó la compra y se hizo una solicitud para que ese material que está de pronto en un almacén pase a la planta productiva o a la planta de fabricación. Si no, pues simplemente se cierra el caso. Puede ser, no sé, que yo haya solicitado ácido sulfúrico cuando realmente lo que necesito es ácido muriático, entonces simplemente me cierran la solicitud porque si bien no lo tengo en stock, tampoco hace parte de mi proceso productivo, ¿cierto? Ahora bien, una vez que aprueba el traspaso del material, vamos al almacén para que el almacén se encargue de llevarlo o de disponer de él hacia la parte de producción y con esto se cierra el caso en el proceso A que hemos llamado acá. Básicamente el proceso A lo que arranca es el proceso de realización de la baja del consumo del artículo, que es el usuario lo recibe, lo usó y dio de baja y ahí cerramos el proceso de esa compra. En el caso de que el material todavía sí se encuentre dentro de la organización o que haya un stock vigente dentro de la organización. Ahora vamos a ver, digamos que el otro camino. Entonces, aquí se hizo la solicitud, se aprueban las solicitudes de compra. El jefe principal dijo sí, necesitamos hacer esa compra, o quien sea el decisor en esta parte. Una vez aprobada la compra, digamos que desde luego eso dispara el proceso de aprobar la solicitud de compra, y a su vez esto genera digamos que el proceso o dispara el proceso de solicitud de cotizaciones, que puede ser de insumos que ya estén registrados dentro de una base de datos o dentro de no sé, una página de publicación de precios,
o las solicitudes habituales de cotización que se hace hacia los proveedores. Una vez que se realiza la solicitud de cotización, esto va, por supuesto, hacia los proveedores, que son los otros actores que intervienen en este proceso. Los proveedores lo que hacen es pues, consolidar una cotización y que es entregada al equipo de compras de nuevo, y desde el equipo de compras, en el modelo que ellos operen, bien sea por un comité de compras o por una validación de la mejor cotización con el mismo encargado o con la misma persona que hizo la solicitud de compra, pues realiza la selección de la mejor cotización o la que más le conviene a la organización, bien sea por precio o por calidad o por el modelo económico, financiamiento, etcétera. Una vez que se hace la selección, se genera una orden de compra. En esta orden de compra se dispara digamos que un proceso que va directamente hacia el área financiera, donde lo que van a hacer es validar la disponibilidad de los recursos con los cuales se va a comprar ese material o esos servicios, pues dispara todo el proceso financiero asociado a esa compra. ¿Okay? Entonces generamos la orden de compra, fuimos al área financiera, el área financiera habilitó su proceso de disponibilidad de recursos. Desde luego hay un proceso interno donde se autoriza o no la compra. Si no se autoriza, pues nos lleva al cierre de la solicitud de nuevo. Si sí se autoriza esa compra, en el modelo que tengan, ¿no? Comité de compras, comité financiero, etcétera. Sí, lo que va a hacer es llevar este proceso a compras de nuevo para el envío de la orden de compra, ¿cierto? Se autorizó por parte financiera, si tenemos los recursos o si tenemos las partidas futuras para financiar en la compra de ese material, vamos a generar la orden de compra. Por favor, señores compra, envíen la orden de compra al proveedor. Una vez envían la orden de compra al proveedor, este va a ser pues la van a recibir en el proveedor y ellos se van a disponer en preparar el pedido y enviarlo hacia el cliente. ¿Okay? Entonces, desde el usuario, bueno, creo que aquí, esta parte de aquí, recepción de material, esta flecha venía para acá realmente. En la recepción del material, lo que se hace es una validación de calidad del material, se verifica si va a hacer, si se recibe o no, o sea, si se va a hacer una devolución o no. Si no se hace una devolución, pasaríamos directamente al proceso A, donde el usuario realizaría, digamos que iniciaría el proceso de uso y dar de baja ese inventario que acaba de tener. Si en el proceso de recepción del almacén encuentra alguna anomalía o alguna inconsistencia, pues también está la posibilidad de rechazar esa compra o de hacer la devolución, en cuyo caso se dispararía el proceso de cambio. En el proceso de cambio lo que se validaría es si sí lo cambian, pues creo que quedaron al revés, si sí lo cambian, ir al proceso B, que es otra vez el proceso de recepción de factura, entrega y validación de las condiciones de entrega del material y por último el pago. Y si no, se iría a una cancelación, como ven ustedes en la última parte de aquí, perdón, una cancelación de la orden de compra, y esa cancelación lo que haría es llevarnos otra vez al proceso de inicio, ¿cierto? Si una vez hicimos la compra y el equipo que la tiene que recibir, bien sea de inventario de almacén o el mismo usuario final, decide que no está dentro de lo solicitado o que no cumple con los requerimientos de calidad y demás, pues está la posibilidad de solicitar un cambio. Si ese cambio se da, se arranca otra vez el proceso de validación de la mercancía e iríamos de nuevo a la verificación, etcétera, y finalmente el pago, o iríamos hacia la cancelación de la orden de compra e iniciaríamos otra vez el proceso porque finalmente igual el insumo se requiere dentro de la organización. Entonces, y ya para terminar, pues este es el modelo del plan de compras
realizado para, digamos que con la intención de llevarlo hacia el ERP o modelarlo e implementarlo sobre un sistema de información en el cual hemos definido tanto digamos que el alcance de las herramientas como los actores que se involucran y los procesos internos y funciones que cumplirían cada uno de estos actores dentro del proceso o el modelo o el plan de compras modelado para el ERP. Muchísimas gracias por su atención. Espero que esta información haya sido clara y sobre todo útil en el proceso de estudio de sistemas de información de la especialización de gestión de proyectos en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Muchas gracias por su atención.